Un saludo cordial para todos los que nos están viendo en estos momentos. En primer lugar, agradecer a la institución INLADES también por la invitación a poder participar en este diplomado, en este curso de especialización en el nuevo Código Procesal Constitucional. Y en segundo lugar, también agradecerles a todos por, obviamente, estar presentes en este evento. Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre la primera parte del nuevo Código Procesal Constitucional, que está referida al título preliminar y todo lo que comprenden los artículos respectivos de este título preliminar. De hecho, vamos a tener una segunda sesión, que es la próxima semana, el día martes, donde vamos a hablar sobre dos artículos específicos del título preliminar que tienen que ver con dos instituciones muy importantes: el precedente constitucional vinculante y la interpretación de los procesos constitucionales acorde con los derechos humanos y el control de convencionalidad, que por ser dos temas muy relevantes, muy importantes, se ha preferido tocar en una clase particular, una clase especial, que será el próximo martes. En esta clase vamos entonces, sacando el precedente constitucional y la cuestión de la convencionalidad, a analizar los 7 artículos restantes del título preliminar del nuevo código. Bueno, señalar una pequeña introducción de que esto del nuevo Código Procesal Constitucional en realidad tomó por sorpresa a muchísimos especialistas en el campo del derecho constitucional y del derecho procesal constitucional. En el Congreso anterior, antes de irse, llamó de profesión un aporte sobre el mejoramiento del anterior Código Procesal Constitucional, ese código del año 2004. En grande fue la sorpresa cuando, antes de irse, en la 1307, y la anuncian con bombos y platillos en julio como el nuevo Código Procesal Constitucional. En realidad, ninguno de los que estuvimos participando en las sesiones y aportamos con algunas ideas, se nos informó ni se nos dijo de que iba a haber un nuevo código, sino que se iba a mejorar, se iba a modificar y se iban a hacer ciertos ajustes con el Código Procesal Constitucional anterior. Pero bueno, la cosa es que allí está, tenemos un nuevo Código Procesal Constitucional y donde todos estos aportes, estas ideas, algunas cosas que nosotros los especialistas consideramos que se tenían que mejorar, se han tomado en cuenta, algunas otras no, pero creo que en resumidas cuentas han habido aportes que se han considerado y que sin duda han repotenciado este nuevo Código Procesal Constitucional. De hecho, por ejemplo, un aporte muy relevante, creo yo, que va a permitir que ahora todos los que estamos inmersos de alguna u otra manera, desde el punto de vista jurisdiccional, desde el punto de vista del litigio, desde el punto de vista de la enseñanza, con los procesos constitucionales, podamos acercarnos más, por ejemplo, a la cuestión de la convencionalidad. El artículo del título preliminar del nuevo Código Procesal Constitucional, que el artículo 7º, que anuncia ya la cuestión del control de convencionalidad y cómo se debe aplicar, es la puerta justamente para ir a todos los estados a aplicarlo, y que nosotros todavía recién un poco temerosos, un poco dudosos, asomamos la mirada, conocemos, pero no utilizamos a carta cabal como ya debería haberse hecho hace un buen tiempo. Y en cuanto a los procedimientos, en los procesos constitucionales en sí, por ejemplo, en el caso de la primera instancia, que se ha hecho una audiencia, también creo que es algo importante, porque en primera instancia como que
que no haya una audiencia, por más que, por ejemplo, en el caso de los que litigamos, presentemos un escrito al juez pidiendo un informe oral, no es lo mismo que presentarse en una audiencia y en que en la audiencia haya una confrontación entre las partes desde el punto de vista argumentativo para que el juez constitucional pueda sacar unas conclusiones idóneas de acuerdo a la oralidad, ¿no? Eso creo que es importante y que también va a beneficiar. De hecho, también, obviamente, no todo va a ser color de rosas, ¿no? Hay algunas cosas que se han puesto en el código, que han tenido muy buena intención, pero creo que en la práctica ya se están observando los tremendos problemas. De hecho, por ejemplo, esto de la audiencia única ha ocasionado que muchos jueces constitucionales se comiencen a quejar y a decir que eso ha incrementado la carga procesal terriblemente, porque ya estaban con las justas resolviendo bajo el anterior código desde el punto de vista del escritural, sin audiencias, solamente concediendo de repente informes cuando la parte lo solicitaba, pero ahora que se obliga a la audiencia única, como que la cosa se complica más, hay que programar audiencia y la carga procesal es enorme, no hay suficientes juzgados constitucionales, por ejemplo, eso va a ser un problema que yo creo que escapa al código, sino que ya tiene que ver con políticas jurisdiccionales, políticas públicas de carácter jurisdiccional, que ya salen del ámbito jurídico y que entran en el ámbito eminentemente político. Igual, por ejemplo, en la situación del resto, ya no hay rechazo liminar y el código obliga a todos los jueces constitucionales a admitir las demandas. Eso también, la intención ha sido de que los procesos constitucionales, lo que se busque es priorizar la vulneración de los derechos, estudiar, analizar si hay o no hay afectación o amenaza. Pero por otro lado también, los jueces constitucionales y algunos especialistas obviamente pueden decir, oye, pero admitir todo, imagínate, si ya con el anterior código que permitía el rechazo liminar había carga, eso va a incrementar, la carga procesal se va a incrementar exponencialmente. Y habría que ver también de que hay ciertos casos donde la cuestión es manifiestamente pues improcedente. Imagínense un habeas corpus pues a favor en algún momento en el tribunal ante el Poder Judicial y luego ante el tribunal vía recurso de agravio, se buscó plantear un habeas corpus a favor de un ratón que estaba amenazada su libertad porque según él los marcianos estaban que lo controlaban mentalmente. Entonces, esas cosas son manifiestamente pues improcedentes, ¿no? Pero el código señala que todo tiene que ser admitido y que si se va a aplicar alguna causal de improcedencia, se tendría que aplicar posterior a la admisión de la demanda. Pero eso ya genera carga procesal, ya genera una pérdida de tiempo importantísima para el día a día de los jueces constitucionales y de todos los que utilizamos el aparato jurisdiccional para concretizar los procesos y proteger los derechos. Entonces, eso pues habría que analizarse, habría que de repente eh, ver qué nos puede decir en algún momento el Tribunal Constitucional también a lo largo de su jurisprudencia o de sus resoluciones administrativas. De hecho, ya lo está haciendo y hay mucha controversia también, por ejemplo, en torno al recurso de agravio, que se supone ahora ya el tribunal no puede rechazarlo y tiene que convocar a vista de la causa, pero el tribunal te saca una resolución administrativa diciendo, no, no, esa vista de la causa del nuevo código es sin informe oral, por si acaso. ¿Ah? Esa vista de la causa es para determinar si el caso amerita o no amerita una cuestión de fondo. Y si amerita una cuestión de fondo, recién nosotros convocamos a una vista de la causa con informe oral. Por ejemplo, eso queda en una pregunta, una incógnita. Oye, tribunal, tú mediante una resolución administrativa puedes interpretar un artículo del código de esta manera cuando si el artículo del código dice que el tribunal está obligado a convocar vista de la causa, se entiende que la vista de la causa es con una audiencia.
donde va a haber un informe. Son cosas que obviamente en el interín, en el tiempo, vamos a poder ir vislumbrando y viendo qué nos dice la jurisprudencia al respecto. Pero ahora, después de esta pequeña introducción, vamos a hablar sobre el título preliminar. El título preliminar, para empezar, en un código procesal, sea cual fuera, es importante porque guías maestras, las guías por las cuales todos los procesos de ese código, ya sea civil, penal o en este caso constitucional, hay una cuestión donde de repente el juez tenga alguna duda, donde el juez no encuentre la normativa precisa, exacta y concreta para el caso, entonces recurre al título preliminar del código, porque en el título preliminar se encuentran los principios, las instituciones que van a marcar pues la pauta o el derrotero de los procesos constitucionales. Y en ese sentido, pues, encontramos el título preliminar de nuestro nuevo Código Procesal Constitucional. El anterior Código Procesal Constitucional también tenía un título preliminar con 9 artículos, igual que este. Este nuevo código ha considerado integrar algunas instituciones en el título preliminar que el anterior código no tenía. Y ha sacado algunas otras que, pese a que ya no están expresamente señaladas, no significa que no se apliquen instituciones inherentes a un proceso constitucional. Por ejemplo, viendo ya el título preliminar, el artículo 1, y de hecho los alcances están referidos a los procesos constitucionales del artículo 200 de la Constitución. Recordemos, el artículo 1 del título preliminar va a alcanzar a esas garantías constitucionales. Y haciendo un repaso y un recordaris, tenemos que tener en cuenta que los procesos constitucionales, que la Constitución denomina garantías constitucionales, en nuestro país se clasifican en dos grandes grupos. Aquellos procesos constitucionales de la libertad y aquellos procesos constitucionales orgánicos. Los procesos constitucionales de la libertad son aquellos que tienen que ver con aquellos procesos constitucionales que defienden los derechos fundamentales. En nuestro país, ¿cuáles son estos procesos constitucionales que defienden o se abocan a la garantía, al respeto, a la eficacia o la defensa de los derechos fundamentales? Son 4. Está el proceso de habeas corpus, que defiende la libertad individual y defiende todos los demás derechos constitucionales, que no protege el habeas corpus y el habeas data. Tenemos el proceso de habeas data, que protege el derecho de acceso a la información pública y el derecho a la autorregulación informativa. Y finalmente tenemos al proceso de cumplimiento, que protege un derecho fundamental que el Tribunal Constitucional lo reconoció, lo declaró en una sentencia vinculante ya hace unos años, en el caso Maximiliano Villanueva Valverde, que es el derecho de exigir la eficacia de la norma legal y el acto administrativo firme. Entonces, los procesos constitucionales son los que están referidos a la defensa de los derechos fundamentales. Y el objetivo de estos procesos constitucionales de la libertad, procesos constitucionales no indemnizan, no condenan al que ha vulnerado derechos. Los procesos constitucionales solo se en el vértice de esta pirámide se encuentra la Constitución y las normas constitucionales, luego vienen las normas legales y luego vienen las normas supralegales.
De hecho, para que esa pirámide, ese esquema normativo se mantenga, se lleve a la práctica y no se caiga en un caos, en un desorden, tienen que haber mecanismos pues, que controlen que las normas inferiores no vulneren a las normas superiores. Y entonces ahí entran los procesos constitucionales orgánicos. El primer proceso constitucional orgánico, y tal vez el más importante, es que el Código Procesal Constitucional ha establecido y que obviamente vamos a ver la próxima clase, es en el artículo sexto. En el artículo sexto de este título preliminar se le ha dado una situación muy importante a la acción popular. Fíjense, cuando hubo el debate en el Congreso de la República, muchos profesores recomendaban, varios, recomendaban de que el proceso de acción popular podría eventualmente o debería eventualmente llegar al Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque el hecho de que sea el único proceso que no llegue al Tribunal Constitucional y que solamente se quede en el ámbito del Poder Judicial, ocasionaba de que no haya jurisprudencias ni precedentes vinculantes para él. Y que la Corte Suprema, nadie la conocía, porque todo el mundo vivía más, digamos, pendiente de lo que el Tribunal Constitucional decía, y el Tribunal Constitucional evidentemente emitía jurisprudencia o precedentes vinculantes en todos los demás procesos, porque obviamente él participa en ellos, en los 4 procesos de la libertad, en el habeas corpus, en el amparo, en el habeas data, en el cumplimiento, y en los otros 2 procesos orgánicos, la inconstitucionalidad y el competencial, donde el tribunal tiene el monopolio exclusivo de competencia. Entonces, la acción popular no había nadie que conozca, que haga famosa esa jurisprudencia, porque la Corte Suprema no puede emitir precedentes, y si bien podía emitir jurisprudencia en este proceso de acción popular, prácticamente su jurisprudencia pasaba desapercibida. De hecho, no es que la Corte Suprema no haya emitido jurisprudencia en acción popular, sí la hay. Inclusive, fíjense ustedes, hay un precedente vinculante que emitió la Corte Suprema en acción popular del Tribunal Constitucional, no la Corte Suprema, en el ámbito constitucional. Entonces, pasaba desapercibido. Esa propuesta no fue acogida, pero sin embargo, sí los congresistas que participaron en la elaboración del nuevo código, sí se dieron cuenta de que efectivamente la acción popular tenía que tener un papel más protagónico, que se haga de conocimiento, que se le dé la importancia tan igual como los demás procesos. Y entonces, en el artículo sexto del título preliminar, se ha impuesto que la Corte Suprema el día de hoy también puede emitir precedentes constitucionales vinculantes, igual que el tribunal, pero solo preliminar a la Sala Social y Constitucional de la Corte Suprema la potestad de emitir precedentes vinculantes también, pero en materia de acción popular, nada más. El tribunal obviamente puede emitir precedentes en todos los demás procesos, pero la Corte Suprema solo en acción popular. Y eso es algo que lo que se busca es que la acción popular, que se emitan sentencias trascendentes y que tengan un rol protagónico como las sentencias que emite el Tribunal Constitucional. Vamos a ver pues en el tiempo cómo la Corte Suprema emite los precedentes vinculantes que ya ahora en acción popular tiene por potestad del propio Código. Y finalmente, tenemos el último proceso constitucional orgánico, que es el proceso competencial, quien también de manera exclusiva, de manera monopólica, lo tiene el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional también, al igual que la inconstitucionalidad, tiene la facultad de resolver los conflictos de competencia y atribuciones entre los distintos. Diseñó el Tribunal Constitucional allá por 1920, primero de manera, digamos,
teórica, a través de ideas, pero ya después todas sus ideas las recopiló en un corpus, un libro muy interesante que publicó 8 años después, en 1928. Ese libro se llama La garantía jurisdiccional de la Constitución, ya cuando Kelsen ya había creado su tribunal, es más, era presidente del Tribunal Constitucional Austriaco, que se creó en 1920. Y en 1928, cuando él publica la garantía jurisdiccional de la Constitución, que es prácticamente la Biblia del Tribunal Constitucional, el génesis del Tribunal Constitucional, porque ahí Kelsen explica cómo es el origen del tribunal, qué es lo que debe, a su criterio, evaluar, resolver un tribunal constitucional, cómo debe estar conformado, etcétera, etcétera. Kelsen lo creó su tribunal solamente para dos procesos: el proceso de inconstitucionalidad y el proceso competencial. Nunca Kelsen se imaginó que 50 años después su tribunal constitucional también iba a haber procesos constitucionales de la libertad, como habeas corpus, amparo, habeas data, cumplimiento. No, nunca se imaginó. ¿Y por qué? Porque Kelsen, acuérdense que era evidentemente un representante del positivismo a ultranza, y él creía que los derechos fundamentales eran normas que estaban en el ámbito del derecho, pero que en esencia pertenecían a la moral, y que el derecho solamente debe ser compuesto por normas concretas, específicas, con un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, y los derechos fundamentales no tenían esa característica. Y que se creó su tribunal para esos dos procesos nada más: inconstitucionalidad y competencial. Y en el ámbito competencial, porque consideraba él que este principio de separación de poderes, que es un principio hegemónico, inherente a un Estado constitucional de derecho, iba a, de todas maneras, ocasionar conflicto entre órganos estatales, entre poderes del Estado, y alguien tenía que poner el orden en ese conflicto de atribuciones y competencias. Y ese orden, pues, era el Tribunal Constitucional como guardián, como garante de la Constitución. Entonces, ahí están los procesos de la libertad y los procesos orgánicos, que son los procesos constitucionales a los cuales el nuevo Código Procesal Constitucional está dirigido, y obviamente eso se encuentra en el artículo 3. Luego pasamos al artículo 2 del título preliminar. Hasta ahí no ha cambiado nada. El anterior código también establecía en su artículo 1 lo mismo, que los alcances de este código procesal se aplicaban a estos procesos del artículo 200 de la Constitución. En el artículo 2 se habla de los fines de los procesos constitucionales. Y aquí sí ha habido una modificación. El anterior código, si ustedes revisan, en el artículo 2 de su título preliminar, también hablaba de los fines de los procesos constitucionales. Y te decía que los fines de los procesos constitucionales básicamente eran dos. El primero, la defensa y eficacia de los derechos fundamentales, que lógicamente va de la mano con el primer grupo de procesos constitucionales de la libertad. Y el segundo, la defensa de la jerarquía normativa de la Constitución, que va de la mano con el objetivo de los procesos constitucionales orgánicos que acabamos de mencionar: la inconstitucionalidad, la acción popular y el competencial. El artículo 2 del nuevo Código Procesal Constitucional, de su título preliminar, dice que los fines ya no son dos, sino que son tres. En realidad, yo he buscado en todo momento es tratar de que ahora los procesos constitucionales, tanto de la libertad como orgánicos, tengan un principio, un fin en común. ¿Por qué? Porque este artículo 2 señala, por ejemplo, que el primer fin de los procesos constitucionales, de nuevo, es la defensa y eficacia de los derechos fundamentales. Correcto. Nadie discute eso. Pero ese fin de la defensa y eficacia de los derechos fundamentales va directamente abocado a los procesos constitucionales de la libertad, o sea, al habeas corpus, al amparo, al habeas data y al cumplimiento.
A los procesos constitucionales orgánicos no tanto, porque los procesos constitucionales orgánicos siempre a nosotros nos han dicho que son procesos eminentemente donde se resuelve puro derecho. Efectivamente, en un proceso de inconstitucionalidad, muchas veces lo que se discute es si la norma legal afecta o no afecta a la norma constitucional, sin importar si la cláusula constitucional que está siendo vulnerada se refiere o no se refiere a un derecho fundamental. Simplemente basta con que una norma legal afecte una norma constitucional para que se plantee la demanda de inconstitucionalidad por parte de alguno de los sujetos legitimados y se discuta en el tribunal si efectivamente hay o no hay vulneración. Es distinto, por ejemplo, a un amparo. Si yo interpongo un amparo, no es porque la norma legal está afectando la norma constitucional así y nada más. No, yo tengo que alegar que hay una afectación concreta, específica, a un derecho fundamental o hay una cierta o inminente a uno de mis derechos. Entonces, la primera finalidad de los procesos constitucionales sigue siendo la defensa y eficacia de los derechos fundamentales. Pero esa finalidad está abocada al primer grupo, los procesos de la libertad. La segunda finalidad es el respeto, el cumplimiento del principio de jerarquía normativa de la Constitución. Y ese principio de jerarquía normativa de la Constitución como fin de los procesos constitucionales ya no se aboca tanto a los procesos de la libertad que defienden derechos de manera concreta, sino que ya va abocado a los otros, a los procesos constitucionales orgánicos, a aquellos que evidentemente buscan que la pirámide normativa se mantenga estable, que no se genere un caos y que y todas las normas, las normas inferiores terminen vulnerando a las normas superiores y no pase nada. No, ahí justamente lo que se busca es defender la jerarquía normativa, ya sea de la Constitución, si hablamos del proceso de inconstitucionalidad, ya sea de la norma legal y de la propia Constitución, si hablamos del proceso de acción popular, o ya sea de la propia Constitución entre órganos y los poderes del Estado. Pero el nuevo código ahora asume que hay una tercera finalidad. Y esa tercera finalidad ya engloba a los dos grupos de procesos constitucionales. Y creo que ahí ha sido, digamos, el objetivo, tratarlos de juntar, tratar de que estos procesos tengan una finalidad en común, ya no una finalidad por aquí y otra finalidad por acá, no, ahora tienen un denominador en común. ¿Y cuál es ese denominador en común? Más allá de que se defiendan derechos fundamentales y más allá de que se defienda la jerarquía normativa de la Constitución. El factor en común es que están abocados o tienen como finalidad todos los procesos constitucionales, los 7 procesos, a efectivizar, concretizar el principio de fuerza normativa de la Constitución. Oye, ¿qué cosa es el principio de fuerza normativa de la Constitución? El principio de fuerza normativa de la Constitución no es extraño. El expediente 5854-2005, proceso de amparo TC, el caso Andrés Lizana Puelles, desarrolló todo lo correspondiente a los métodos y principios de interpretación constitucional. Ustedes se acordarán que esta sentencia Andrés Lizana Puelles es muy conocida, es muy citada cuando se trata de hablar de los principios de interpretación constitucional. Es decir, cuáles son los mecanismos para hallar un significado a las diferentes cláusulas constitucionales. Bueno, en esta sentencia, el tribunal importó de la doctrina alemana un conjunto de principios desarrollados por un gran constitucionalista alemán de polendas en Europa, Konrad Hess, de la escuela alemana, y que el Tribunal Constitucional trajo aquí en esta sentencia con calidad de precedente para que obviamente sean aplicados al momento
de darle un significado, un alcance, una interpretación a las diferentes cláusulas constitucionales. Pues bien, uno de esos principios que se trajo fue el principio de fuerza normativa. Los principios de interpretación constitucional, de repente a algunos no les son tan comunes, pero a otros sí. De hecho, hay, por ejemplo, un principio muy conocido que a todos nos es común, todos lo conocemos de una u otra manera, el principio de proporcionalidad. Por ejemplo, el principio de proporcionalidad, que es el principio a través del cual se determina, se decide cómo se resuelve un conflicto entre derechos, es un principio de interpretación constitucional. Pues bien, dentro del ámbito de todos los principios que el tribunal cita en la sentencia Andrés Lizana Puelles, uno de estos principios es el principio de fuerza normativa, que es un principio esencial no solamente para los procesos constitucionales, como ahora dice el código, sino para cualquier ámbito en donde se busque darle un significado, un alcance o una interpretación a las cláusulas constitucionales. El principio de fuerza normativa. ¿Y qué cosa es el principio de fuerza normativa? Por el principio de fuerza normativa, el significado de una cláusula constitucional siempre va a ser válido en la medida que busque optimizar, que busque proteger al máximo los derechos fundamentales y todas las cláusulas de la Constitución en general. Es decir, por el principio de fuerza normativa, no se admite que una cláusula constitucional no se pueda aplicar, que una cláusula constitucional no sea válida. No, por el principio de fuerza normativa, toda la Constitución es aplicable a cualquier ámbito, público o privado. Es decir, el principio de fuerza normativa habla de una constitución obligatoria in toto. ¿Y qué significa una constitución in toto? Que es obligatoria en todo para todos. Es decir, no se admite un significado o un alcance de alguna cláusula constitucional si es que se le busca restringir o se le busca ignorar. No, la Constitución es invasiva y se aplica a todos los ámbitos, particulares, administrativos, jurisdiccionales, políticos, etcétera, etcétera. El artículo 2 nos habla de que el principio de fuerza normativa es ahora, a partir de ahora, el tercer fin de los procesos constitucionales. Es decir, que los procesos constitucionales lo que van a buscar es precisamente eso que de lo cual te habla el principio de fuerza normativa, que tengamos una constitución vinculante para todos. Es decir, en un proceso de amparo, en un proceso de habeas corpus, en un proceso de habeas data, en un proceso de inconstitucionalidad, en un proceso de acción popular, no se puede admitir zonas que queden exentas de control constitucional, porque la Constitución es invasiva. Y si en algún procedimiento y hay alguna duda sobre si se aplica o no se aplica el derecho fundamental en ese procedimiento, principio de fuerza normativa. Se aplica y el juez tiene que resolver, porque la Constitución es invasiva. Y una de las finalidades de los procesos constitucionales, de las tres finalidades ahora, es concretizar el principio de fuerza normativa. Entonces, eso ahora, por ejemplo, es un agregado del artículo 2 del título preliminar del Código. Ya no se hablan de dos fines de los procesos constitucionales, sino de tres. Salvaguardar la eficacia y vigencia de los derechos fundamentales, salvaguardar el principio de jerarquía normativa y también salvaguardar el principio de fuerza normativa, que es transversal a los 7 procesos constitucionales, tanto de la libertad como los orgánicos. Luego tenemos el artículo 3. El artículo 3 sigue manteniendo, como el artículo anterior, un conjunto de principios procesales.
Miren, ya vamos que el artículo 1 te dice cuáles son los procesos, a los principios. Los principios son las guías, ¿no? Las pautas que los jueces constitucionales deben de tener en cuenta y que van a aplicar cuando hay algún vacío, cuando hay alguna deficiencia del código, cuando de repente hay una situación donde la parte procedimental no está tan clara, no es tan concreta. Bueno, los principios son justamente estos mecanismos que le van a permitir al juez llenar esos vacíos, los procesos de manera objetiva y de manera idónea. Entonces, en el artículo 3, tú vas a encontrar principios generales y también algunos principios especiales. ¿Cómo es esto de principios generales y principios especiales? Los principios generales, yo les llamo así, porque son principios que no solamente son comunes al proceso constitucional, sino que son comunes a otros procesos, como los procesos civiles, los procesos contenciosos, los procesos laborales. Y principios especiales, porque son principios allí que solamente serán aplicables a los procesos constitucionales. De repente por ahí algún otro proceso de manera excepcional, pero no son como los otros que se aplican en todos los casos. No, solamente aquí se aplican a los procesos constitucionales. ¿Cuáles son esos principios generales que el artículo 3 cita y que no solamente son aplicables a los procesos constitucionales, sino también a los demás procesos judiciales? Por ejemplo, tenemos el principio de dirección judicial del proceso. Hay que tener en claro que cuando se habla de principios generales en los procesos constitucionales, si bien estos son aplicables a otros procesos, por el hecho de que estamos hablando de procesos que salvaguardan derechos fundamentales, que salvaguardan jerarquía de la Constitución, que salvaguardan la fuerza normativa de la Constitución, deben de tener una incidencia, deben de tener una trascendencia o deben de tener, digamos, una cuestión de mayor potencialidad, de mayor importancia, porque no estamos en un proceso civil, no estamos en un proceso contencioso, estamos en un proceso de defensa de la Constitución. Entonces hay que darle a estos principios una repotenciación si se van a utilizar en los distintos procesos constitucionales. Es el caso del primer principio, el principio de dirección judicial. Según el principio de dirección judicial, todos lo conocemos, el juez es el que dirige el proceso. Y esa dirección se tiene que regir bajo un criterio también de independencia y un criterio de imparcialidad, que son dos principios inherentes a la administración de la justicia y que se encuentran en el artículo 139, inciso 3, inciso 2, perdón, de la Constitución. El juez constitucional es el director del proceso. Y como director del proceso, él tiene que tener en cuenta que los procesos constitucionales se rigen por unos fines. Y esos fines no son poca cosa. Son fines de la mayor trascendencia y envergadura del ordenamiento. Defensa de derechos fundamentales, defensa de la Constitución, defensa de su fuerza normativa. Entonces, como director del proceso, significa que tiene que agilizar el proceso, tiene que darle orden de prioridad a los procesos constitucionales frente a otros procesos, tiene que a dedicarse o abocarse al conocimiento de la causa para poder resolver correctamente. Tiene que ver si de repente la parte demandada busca de repente dilatar, busca de alguna manera hacer que el proceso constitucional no logre el objetivo de reponer las cosas al estado anterior por una cuestión de dilación, por una cuestión de entrampamiento. Todo eso, el juez constitucional como director del proceso tiene que tener en cuenta y tiene que darle, obviamente, la mayor importancia para que finalmente se logre el objetivo. Otro de los principios generales es el principio de economía procesal. Concentrar el mayor tiempo de gasto, esfuerzo, de gasto y esfuerzo, y tiempo. El principio de economía es fundamental en un proceso constitucional. Ojo, estamos
en el ámbito de la necesidad de tutela urgente de los derechos. Por ejemplo, en los procesos de la libertad. Entonces, la economía muchas veces va a exigir que los actos procesales, el juez constitucional, los reduzca, los busque de alguna manera concentrar de la manera más óptima posible para que no se dilate más y no se produzca un daño irreparable. Porque si yo voy al proceso constitucional es para que sea rápido, porque hay necesidad de tutela urgente. Entonces el principio de economía tiene que buscar agilizar, concentrar los actos procesales. El Tribunal Constitucional, por ejemplo, ha dado claros indicios, claros ejemplos de cómo utilizar el principio de economía procesal. En algún caso, por ejemplo, cuando hubo rechazo liminar de una demanda en primera instancia, subió a segunda instancia con el anterior código. Ahora ya saben que no hay rechazo liminar, pero le pongo el ejemplo. Rechazo liminar en primera instancia, apelación en segunda. Cuando había rechazo liminar y había una apelación de ese rechazo liminar para que suba a segunda instancia, el anterior código que decía que le tenías que notificar al demandado y en la notificación alcanzarle la demanda y obviamente todos los medios probatorios y avisarle pues, que se estaba buscando interponer un proceso constitucional en su contra. ¿Con qué objetivo? Para que el demandado, que en ese momento todavía no había entrado al proceso porque había habido rechazo liminar de la demanda, pero el demandado diga algo, busca argumentar su defensa y decir por qué el proceso constitucional, la sala debería mantener la posición de la primera instancia y confirmar el rechazo liminar. Bueno, el demandado hacía eso, la sala confirmaba el rechazo liminar y el caso subía al Tribunal Constitucional. Y en el Tribunal Constitucional, por ejemplo, se analizaba el recurso de agravio y el tribunal decía, oye, un momentito, esta causa, esta situación sí debió discutirse sobre el fondo de la controversia y no debió rechazarse liminarmente, ni en primera instancia ni confirmarse en segunda instancia. Entonces, tribunal, bueno, yo como tribunal, lógicamente lo que tendría que hacer, ¿qué cosa es? Declarar la nulidad de ambas resoluciones judiciales y ordenarle al juez constitucional que admita a trámite la demanda. Pero el tribunal se daba cuenta de algo y decía, oye, pero a ver, entre la primera instancia y lo que estamos resolviendo ahorita, han pasado 3 años. Si yo declaro la nulidad de todo y que se vuelva a admitir, miren cuánto tiempo está corriendo. Y por ejemplo, estábamos hablando de una persona con una necesidad de tutela urgente evidente, un pensionista que tenía más de 80 años. Entonces, ¿qué hacía el tribunal? Señores, principio de economía procesal. Vamos a concentrar los actos procesales. Esta demanda debió ser admitida, pero ya no la vamos a poder, no le vamos a obligar pues, a primera instancia a admitir la demanda, porque eso sería perder. Aplicamos la economía procesal aquí porque ya el demandado ha hecho sus descargos, es decir, ya ejerció su derecho de defensa también. Entonces, listo, ya con los descargos y con lo que tenemos claro, nosotros de frente vamos a resolver sobre el fondo. Y el tribunal resolvía el fondo para que sea admitido a primera instancia. ¿Por qué? Por la economía procesal, concentrar el mayor tiempo, gasto y esfuerzo, porque estamos hablando de profesionales que salvaguardan derechos y que requieren necesidad de tutela urgente. Por ejemplo, ahí tenemos una clara muestra de cómo se debe aplicar el principio de economía procesal. Otro principio es el principio de inmediación, que es aquel donde el juez tiene que tener contacto directo con las partes, la inmediación objetiva, y con las pruebas, la inmediación subjetiva. En el caso de los procesos constitucionales hoy en día, la inmediación creo que va a tener plenos efectos en primera instancia. Hay algo que era importante, creo que ya les había mencionado y que considero que es bueno, claro. Obviamente, más allá de la carga procesal, la intención ha sido buena. En primera instancia, anteriormente, por ejemplo, este principio de inmediación no lograba concretizarse de todo, porque si ustedes se acuerdan, en el anterior código, un proceso de amparo, por ejemplo, en primera instancia era eminentemente escritural.
Y de repente la parte demandante, sobre todo el demandado, no, el demandante, solicitaba al juez un informe, que lo escuche, una audiencia. El juez constitucional te daba la audiencia. A veces se demoraba, pero la daba. Y te daba 5 minutos para que el abogado informe. Pero ustedes saben que un informe oral no es lo mismo que una audiencia, en donde hay confrontación de las partes y donde el juez constitucional directamente escucha, analiza y ve los argumentos y las refutaciones a los argumentos. Eso, por ejemplo, no había en primera instancia. Lo había en segunda instancia, en la vista de la causa, que sí hay en segunda instancia, y evidentemente en algunos casos en el Tribunal Constitucional, cuando pasaba el filtro, el recurso de agravio, porque también había vista de la causa ya. Pero en primera instancia no había vista de la causa. Hoy en día, el nuevo código, en el artículo 2, establece la obligación de la audiencia única en primera instancia. Y eso va a permitir repotenciar, creo yo, el principio de inmediación. Porque el juez ya no solamente va a leer la demanda o los escritos que se le presentan, o queriendo o no queriendo le va a dar los 5 minutos al abogado para que informe. No, ya hay un debate. Hay una audiencia única donde las dos partes, el demandante y el demandado, van a ir a informar, va a haber un debate y el juez constitucional se va a poder formar un criterio sobre los argumentos de ambas partes para poder resolver. Y eso creo que es importante y va a permitir la concretización de este principio de inmediación. Otro principio es el principio de socialización. Efectivamente, en los procesos constitucionales, por el principio de socialización, el juez constitucional no puede dejarse sorprender en que de repente, por es general, el demandante de repente haga una demanda no tan consistente, no tan, digamos, profunda, eminente, y el demandado de repente, que cuenta con mayores recursos, puede contratar a un abogado carísimo y el abogado va a refutar y va a hacer una contestación pues con todo y de hecho, ya cuando te pone el nombre del estudio rimbombante, ya como que puede sorprender. El juez constitucional no puede caer en eso. Por el principio de socialización en un proceso constitucional, el juez tiene que abocarse a analizar de manera concienzuda si hay o no hay afectación o amenaza de derechos, más allá de quién sea el abogado o quién sean las personas involucradas. No se puede guiar, puede ser que la otra parte pues contrate el mejor abogado y tenga argumentos sólidos, evidentes, pero el juez constitucional no puede caer en eso. Lo que el juez constitucional debe, a ver, ¿hay o no hay vulneración de derechos? Y ahí, obviamente, de repente la demanda puede ser insuficiente. De repente ni siquiera puede, el demandante, porque no tiene recursos, contrata un abogado que no es de renombre y obviamente el abogado tiene serias deficiencias al momento de redactar la demanda, ni siquiera de repente apunta bien cuáles son los derechos vulnerados. Pero obviamente el juez tiene ahí los medios probatorios, tiene ahí la audiencia, derecho, o se ha invocado erróneamente, tiene el iura non curi. No porque no lo haya dicho, significa que automáticamente la defensa es muy mala y obviamente el otro que ha contratado un abogado de muchísimo renombre porque tiene mucho dinero, obviamente va a ganar. Esas son subjetividades que no se pueden admitir en un proceso constitucional. Y ahí está el principio de socialización. Y finalmente tenemos dentro de los principios generales el principio del artículo 3, el principio de gratuidad. Los procesos constitucionales son gratuitos. Evidentemente porque se trata de defensa de derechos. Ahora, hay un detalle importante. En el anterior código, la gratuidad alcanzaba a todos.
Pero ahora, el nuevo código ha establecido que hay una excepción. Habrá que ver, porque en la cuestión constitucional, en los argumentos, se sustentó que esto tenía una justificación. ¿Cuál es la excepción a la gratuidad? La excepción al principio de gratuidad es en el caso de personas jurídicas que interpongan demandas constitucionales. El artículo 3 señala que para ellos no opera el principio de gratuidad. ¿Cuál fue el sustento para esta excepción? El sustento para esta excepción es que, en general, cuando se ha analizado quiénes interponen procesos constitucionales contra resoluciones judiciales jurídicas, o sea, empresas particulares, y obviamente con el fin de que los procesos constitucionales se vuelvan una especie de cuarta instancia para discutir lo que habían perdido en un proceso judicial ordinario. Y por eso se dijo, no, entonces ahora van a tener que pagar sus aranceles y todo lo demás. Es discutible esto, porque algunos podemos considerar que está vulnerando el derecho a la igualdad. No necesariamente se ha partido de la idea que todas las personas jurídicas, cuando presentan demandas constitucionales, lo hacen con el fin de buscar que el proceso constitucional se convierta en una cuarta instancia. No necesariamente es así. Ahora, hay que tener en cuenta que hay personas jurídicas que interponen demandas no necesariamente contra resoluciones. Judicial Meyer S.A., una jurisprudencia importante también, ha determinado que las personas jurídicas también son titulares de algunos derechos, creencias. Habrá que ver algún pronunciamiento de repente del tribunal sobre esta situación de la excepción a la gratuidad, en el caso de las personas jurídicas por mandato del artículo 3 del título preliminar del Código. Luego de estos principios, tenemos principios ya especiales, principios que se aplican dentro del artículo 3, que se aplican a los procesos constitucionales en sí. Puede ser que se aplique a otros procesos judiciales también, pero ya es excepcional. Por ejemplo, el principio de impulso de oficio. El artículo 3 señala que tanto el juez constitucional como el tribunal constitucional. Este impulso de oficio, obviamente que es un principio que también va a tener una relevancia en un proceso constitucional, porque obviamente se trata, por lo general en los procesos de la libertad, de la defensa de derechos. Si las partes de repente no lo activan el proceso, lo tienen allí, no buscan que se acelere, eso no implica que el juez constitucional lo olvide o lo deje ahí dormir. No, el juez constitucional está obligado a aplicar el principio del impulso de oficio. En la realidad, a veces esto no ocurre, ¿no? O sea, hay que estar donando a los jueces constitucionales más bien para que se lean. Qué bonito sería que de manera de oficio, como es este principio, se agilicen los procesos constitucionales. No es la realidad, pero miren, es un principio que debería aplicarse. Y cuando de repente los expedientes duermen en los juzgados, ahí los abogados tenemos, oiga, juez constitucional, agilice. Es más, yo no le tengo que decir, artículo 3 del título primero del código, usted tiene el principio de impulso de oficio, usted tiene que agilizar el proceso. No está esperando que yo le diga, oiga, convoque audiencia, oiga, emita sentencia. El principio de impulso de oficio es un principio que es un principio especial dentro de los procesos constitucionales. Artículo 3. Otro principio especial, elemental, que está en el artículo 3, es el principio de informalidad o principio de adecuación. Los jueces constitucionales deben adecuar las formalidades procesales a los fines de los procesos constitucionales. Este principio es un principio que no vamos a encontrar y que no vamos a poder aplicar a otro proceso judicial, que no sea un proceso constitucional. Peter Haber, el famoso constitucionalista alemán, dice que el proceso constitucional es un derecho constitucional concretizado. Y como es un derecho constitucional concretizado,
es un derecho flexible, es un derecho donde las formalidades no pueden tener prioridad frente a las finalidades. Y en este caso, ¿cuáles son las finalidades? Defensa de los derechos fundamentales, defensa de la jerarquía normativa de la Constitución y eficacia del principio de fuerza normativa. Una constitución invasiva, una constitución vinculante en todo para todos. Entonces, este principio busca señalar, advertirnos y determinar que el proceso constitucional, por esa razón, es maleable, es flexible. Si el juez constitucional tiene que escoger entre una formalidad y una finalidad del proceso constitucional, no puede priorizar la formalidad. Tiene que aplicar la finalidad. Por eso, por ejemplo, en el caso que les mencioné del Tribunal Constitucional, el tribunal también dijo, a ver, ¿cuál es la formalidad? La formalidad en un caso como esto, donde no debió aplicarse rechazo liminar, sino admitirse la demanda, sería que yo declare la nulidad de las resoluciones judiciales, tanto de segunda como de primera, y que derive el expediente al juez de primera instancia y que le ordene al juez de primera instancia emitir la demanda. Pero señores, yo voy a priorizar esa formalidad y dejar de lado la finalidad del proceso, en este caso defender los derechos fundamentales de una persona que tiene más de 80 años, que está en cualquier momento puede acontecer un daño irreparable a su derecho, priorizar la formalidad que va a perjudicarlo en el tiempo más de lo que ya lo ha perjudicado y dejar de lado la defensa del derecho fundamental resolviendo sobre el fondo de la controversia. No, acá el tribunal dijo no, 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 no. Acá la formalidad, eso de reenviar el expediente, no, eso no cuenta, no puede contar, porque aquí lo que tenemos que buscar es resolver sobre la cuestión de fondo y determinar si hubo o no hubo vulneración del derecho para que inmediatamente se repongan las cosas al estado anterior. Entonces, el principio de elasticidad, de informalidad o principio de adecuación también tiene varias denominaciones. Es un principio elemental dentro de los procesos constitucionales. Claro, lo que se busca es que tampoco se caiga en el abuso, ¿no? El proceso constitucional es relativo, pero ya no significa pues, que la relativización caiga en absurdos o en cuestiones arbitrarias. No. Siempre para relativizar, para dejar de lado una formalidad en un proceso constitucional, tiene que haber una causa o una justificación contundente. ¿Y cuál es la causa y justificación contundente? Cualquiera de las tres finalidades de los procesos constitucionales. Defensa de derechos, jerarquía de la Constitución, fuerza normativa. Y tiene que estar bien argumentado. No vas a, estoy defendiendo derechos, por lo tanto, rompo la formalidad. No, pues, hay que argumentar. Pero ahí está, es un principio obligatorio de carácter especial, el principio de informalidad. Seguimos en el artículo 3. Otro principio especial que duda cabe es el principio pro actione o favor proceso. Dice el principio pro actione o favor proceso, en caso de duda por parte del juez constitucional entre continuar el trámite de la demanda o denegarla o rechazarla, el juez constitucional debe priorizar la continuidad del proceso constitucional. El principio pro actione o favor proceso es un principio transversal a los procesos constitucionales de la libertad. Acá la duda favorece al que ha invocado el derecho. La duda favorece a quien ha interpuesto el proceso. No es que, por ejemplo, el juez constitucional admitió la demanda, en este caso, porque ahora ya no hay rechazo liminar, como les digo. Pero el hecho de que no haya rechazo liminar no significa que no se puedan aplicar causales de improcedencia. Ojo, hay causales de improcedencia, como falta de agotamiento de la vía previa, el plazo prescriptorio, el tema del contenido constitucional, el tema de la residualidad, pero eso se aplicará después de admitida la demanda. Correcto, después, ya sea antes de la audiencia única, ya sea en luego de la audiencia única o después de la audiencia única cuando se emite la sentencia. Pero de que se pueden aplicar causales de improcedencia, se pueden aplicar. Por ejemplo,
el juez constitucional convoca a la audiencia única y en la audiencia única escucha a las partes y de repente una de las partes le ha planteado, el demandado, le ha planteado al juez de que en este caso, en esta demanda de amparo, existía una vía igualmente satisfactoria y que el demandante debió irse a la vía judicial ordinaria y no accionar en el amparo. Entonces el juez constitucional duda. Sí, pues, ¿debió o no debió? Ya, basta con esa duda y el juez no puede decir, ah, porque dudo, entonces improcedente la demanda porque debió irse a la vía igualmente satisfactoria. No, imposible. El principio pro actionem o el principio favor processum, se le llama de cualquiera de las dos formas, le obliga al juez constitucional, en caso de esa duda, a rechazar esa posición del demandado de querer enviar el expediente, de querer enviar el caso a otra vía igualmente satisfactoria. No. El juez constitucional, no, acá existe la duda, pero la duda le favorece al demandante. Por lo tanto, nada de vía igualmente satisfactoria. Me aboco a resolver el caso sobre el fondo de la controversia. ¿Hay o no hay afectación? ¿Hay o no hay amenaza a los derechos? Entonces, eso es importantísimo al momento de resolver una causa constitucional. El principio pro actionem a favor processum, sobre todo al momento de las dudas que se generan cuando se invocan causales de improcedencia. La duda favorece al demandante. Por lo tanto, si hay duda entre aplicar o no aplicar una causal de improcedencia, el juez descarta la causal de improcedencia y resuelve el fondo de la controversia. Principio pro actionem o favor processum. El artículo 4 del título preliminar nos habla de los órganos competentes en los procesos constitucionales. Y bueno, aquí queda claro, igual que en el código anterior, que los órganos competentes son el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Recordemos que en el caso del Poder Judicial, de los procesos constitucionales de la libertad, estos procesos se resuelven en primera y segunda instancia en el Poder Judicial. Un dato importante que seguro lo van a ver en clases posteriores cuando vean ya el tema del esquema del procedimiento. Hoy en día, una de las modificaciones del código es que todos los procesos constitucionales, todas las demandas constitucionales, incluyendo los habeas corpus, se van a interponer ante juez constitucional, ya no juez penal. Solo se interpondrá ante juez penal o juez civil en el caso del amparo, del habeas data cumplimiento, en aquellos lugares donde no exista juez constitucional. Pero la competencia la tiene el juez constitucional, incluyendo habeas corpus. Eso teórica es saludable. De hecho, ¿por qué un habeas corpus ante un juez penal cuando hay juez constitucional? Se supone que ellos son los especialistas. Bien, pero ahí hay un problema, que ya se está viendo tremendamente la realidad. La realidad es que en todos los distritos judiciales del Perú, ustedes bien saben, no todos cuentan con jueces constitucionales. Y en algunos, donde existe, la situación se ha vuelto terrorífica. Les pongo un caso. En Arequipa, por ejemplo, no sé si ya habrán, me imagino que ya el Poder Judicial en Arequipa, la Corte Superior habrá tomado acción, porque ese juez se quería morir. En Arequipa, por ejemplo, hay un solo juzgado constitucional. ¿Y qué dice el código? El código dice que ahora todas las demandas constitucionales se deben interponer en juzgados constitucionales cuando hay juzgado constitucional. Imagínense a ese pobre juez en Arequipa. Un solo juzgado, le comenzó a llover habeas corpus, le comenzó a llover amparo, el pobre hombre se quería morir. Entonces, la intención es buena, pero la realidad a veces es tremendamente contradictoria y puede generar una situación más bien contraria a lo que se ha querido. Entonces, no sé si la Corte Superior de Arequipa debe haber tomado ya acciones, crear juzgados constitucionales adicionales, tenía que haberlo hecho, no lo sé, creo que sí.
porque obviamente pues hay un problema. Entonces, el Poder Judicial en primera y segunda instancia es el órgano competente en los procesos de la libertad. Y el Tribunal Constitucional es el órgano competente en última y definitiva instancia. Acuérdense que al tribunal se acude siempre y cuando hay una resolución denegatoria de segunda instancia vía el famosísimo recurso de agravio constitucional. En el caso de los procesos constitucionales orgánicos, tenemos al proceso de inconstitucionalidad y al proceso competencial, que solamente, como ya les he mencionado, los ve el Tribunal Constitucional. Y en el caso de la acción popular, que es el único proceso que no ve el Tribunal Constitucional, pero que se resuelve en el Poder Judicial. La acción popular, acuérdense, se interpone ante sala superior del distrito donde se emitió la norma infralegal y siempre, siempre, en apelación o en consulta, va a ir a la Corte Suprema, a la Sala Constitucional y Social. Ya dijimos que ahora el título preliminar le otorga a la Corte Suprema también la posibilidad de emitir precedentes vinculantes, eso lo vamos a ver en la próxima clase, en este tipo de procesos de acción popular, como lo hace el tribunal para los otros procesos que llegan a su instancia. Entonces, eso nos dice el artículo 4. El artículo 5 ha incorporado una institución, miren, a mi criterio no era necesario. No, yo no le encuentro mayor argumentación el hecho de que lo hayan incorporado, pero bueno, lo han hecho. Tal vez será porque nuestro país sigue con ese chip del derecho romano germánico, ¿no? Donde si la institución es creada jurisprudencialmente, no tiene la validez, tiene que estar legalizada, tiene que estar específica en una ley. Si no, no le damos importancia o pensamos que no tiene una relevancia como una institución que se encuentra expresamente señalada en un código, en una ley. Creo que en parte es esto, ¿no? En el artículo 5 se ha incorporado la figura del amicus curiae. Oiga, ¿qué cosa es el amicus curiae? El amicus curiae es una institución que el Tribunal Constitucional ya había reconocido hace mucho tiempo jurisprudencialmente. El amicus curiae es aquel tercero que no tiene nada que ver con el proceso, pero es especialista en una determinada materia. Y obviamente el Tribunal Constitucional o el juez constitucional lo invitan para que él haga una opinión especializada, una opinión técnica sobre una materia específica que esta persona maneja. Puede ser una persona natural o una persona jurídica. Y esa opinión no es vinculante. Esa opinión simplemente es para que el juez constitucional tenga en claro el panorama, la tome en cuenta y pueda resolver la controversia. Por eso, cuando se creó el amicus curiae, en el famoso expediente 0025-0026-2007, acumulado que es el famoso caso de la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo de la ley orgánica del extinto CNM, que establecía el famoso curso del PROFA para postular al cargo de juez fiscal, según lo que ustedes se han acordado, el Tribunal Constitucional determinó que el amicus curiae era un tercero, que no tenía nada que ver con el proceso, pero que el juez constitucional podía invitar. ¿Por qué? Porque los jueces constitucionales no son pues, sabios, ¿no? No son sabelotodos, no son semidioses, ¿no? Lógicamente hay cierto tipo de conflictos, cierto tipo de materias que en un determinado proceso constitucional escapan al conocimiento de los jueces constitucionales. Y lógicamente ellos requieren una ayuda, requieren que alguien les explique sobre eso para que puedan resolver. Una materia puede ser médica, una materia empresarial, una cuestión referida a ingeniería, a mecánica, a ambiente, etc. El amicus curiae entonces ya estaba reconocido. Sin embargo, el artículo sexto del artículo quinto, perdón, del título preliminar del Código ha convenido traerlo específicamente. Lo ha traído tal cual como el Tribunal Constitucional lo reconoce, señala que el amicus curiae es un invitado
que es el juez constitucional el que lo invita a participar para que dé una opinión especializada sobre algo, lógicamente, que dé un aporte, puede ser una persona natural, una persona jurídica, pero le ha establecido también determinados requisitos para que esa persona natural o jurídica se constituya como amicus curiae. Por ejemplo, el primer requisito es que no es parte ni tiene interés en el proceso. Bueno, eso el tribunal ya lo había dicho. Yo no me puedo presentar como amicus curiae a un proceso cuando yo tengo interés pues, en el proceso, o yo soy parte. No, no, es un ajeno. Segundo, que tiene reconocida competencia e idoneidad sobre la materia de la cual va a opinar. O sea, no es que yo amicus curiae y cualquiera, no, 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 no. Tiene que tener credenciales que acrediten que es un especialista. Pues, si no, entonces, ¿para qué lo vamos a invitar? Tiene que ser un especialista reconocido. Tercero, que su opinión no es vinculante. El juez constitucional la va a tomar en cuenta, por supuesto, le va a aclarar el panorama, pero no necesariamente lo que diga el amicus curiae lo va a asumir el juez constitucional como algo sacrosanto, algo que es totalmente inimpugnable. No, no, no. No es vinculante. Es una opinión simplemente para aclarar el panorama. Y cuarto, su admisión al proceso le corresponde al órgano jurisdiccional. No, o sea, no es que el amicus curiae se presenta de la noche a la mañana porque ya estamos diciendo, no debe tener interés en el resultado del proceso. Si alguien se presenta como amicus curiae, ya como que da un indicio de que algo quiere en el proceso. Nadie se presenta gratis a dar una opinión especializada. Y si se presenta, ahí entra el juez constitucional. Evalúe si tiene o no tiene un interés. Si lo tiene, no puede. Y voluntariamente se está ofreciendo, bueno, tu juez constitucional es el único el que lo puede hacer valer y lo puede hacer entrar. Eso es importante entonces, los 4 requisitos que se ha establecido para el amicus curiae. Claro, y una advertencia adicional, ¿no? Como no es parte del proceso, queda clarísimo que no puede presentar recursos ni impugnar nada. Lógico, ¿no? No es parte, ¿cómo va a impugnar, cómo va a presentar recursos? No, no, no tiene esa posibilidad. Entonces se ha incorporado la figura del amicus curiae. En mi opinión no era necesario, porque ya esto está en la jurisprudencia, y además hay un detalle, el tribunal también ha creado la figura del tercero, o sea, del tercero, que sí tiene interés en el resultado del proceso, pero no puede ser parte del mismo porque la normativa se lo impide o se lo prohíbe. Por ejemplo, es el típico caso de aquellos órganos, eh, aquellas instituciones del Estado que en un proceso de inconstitucionalidad no pueden ser parte del mismo, porque no son sujetos legitimados. Por ejemplo, en esos casos, cuando el Tribunal Constitucional creó esta figura, eh, igual que el amicus curiae, estableció unos determinados requisitos, la ha considerado el amicus curiae, pero no a ese partícipe, porque así lo creó el tribunal a este tercero, como partícipe. Por ejemplo, una demanda de inconstitucionalidad que interpuso el Congreso contra el Ejecutivo por un decreto legislativo, pongamos. Y en el medio hay un órgano que le interesa, porque ese decreto legislativo y la sentencia que va a salir le va a afectar. Por ejemplo, la OMPE. La OMPE no puede, pues, no puede ser parte del proceso porque ustedes saben que en un proceso de inconstitucionalidad solamente hay determinados sujetos legitimados que están en el artículo 203. Entonces, en esos casos, por ejemplo, el tribunal dijo, no, pero entonces, ¿cómo que hay que crearle la figura de un tercero? Y ese tercero se va a llamar partícipe. ¿Quién es el partícipe? Aquel que no puede plantear demanda de inconstitucionalidad, que no puede intervenir
como sujeto procesal en un proceso de inconstitucionalidad, pero la sentencia le recae. Y como acredita que la sentencia le recae, tiene derecho a presentar su informe escrito, a hacer el uso de la palabra. Pero igual que el amicus curiae, no puede impugnar, no puede presentar excepciones, no puede nada de eso porque no es parte procesal. Es un invitado, un partícipe. Por ejemplo, el partícipe, si han incorporado al amicus curiae, deberían haberlo incorporado, pero no lo han hecho. Entonces, ahí uno se pregunta, ¿no? No era necesario en realidad. Bueno, el artículo, este artículo no lo vamos a analizar ahora, porque como le digo, vamos a hablar extensamente de este artículo en la próxima clase. Yo creo que los aportes de este artículo sí son positivos. No solamente está el tema de la Corte Suprema, que puede emitir precedente en acción popular, sino que también aquí este artículo como ya muchas voces habíamos pedido, se ha hecho la aclaración y se ha hecho el deslinde entre dos figuras comunes al precedente que el otro código confundía tremendamente. La figura del overruling y la figura del distinguish. O sea, el cambio de precedente y el apartamiento del precedente, que son dos cosas diferentes. El artículo sexto ya hace el deslinde, hace la diferencia y es algo positivo en ese sentido, pero ya lo vamos a ver la próxima vez. El artículo séptimo nos habla del control difuso y de la jurisprudencia vinculante. Este artículo séptimo ya estaba en el código anterior, específicamente en el artículo sexto, y se mantiene tal cual, ¿no? El artículo séptimo del código, de este código, reconoce de que en caso de conflicto entre una norma inferior y una norma constitucional, el juez constitucional debe darle prioridad, debe preferir, debe aplicar la norma constitucional. Es el control difuso. Y además, este artículo ha recogido, como ya lo recogía el artículo anterior del Código del 2004, los 4 requisitos para realizar el control difuso. Porque no es que el juez prefiera la norma constitucional o la norma legal y listo, se acabó y le aplico la norma legal y listo. Y yo lo hago aquí, lo hago allá y lo hago cuando a mí me plazca. No, eso tampoco no es así. El control difuso requiere de unos requisitos para que se pueda llevar a la práctica. El artículo séptimo del título preliminar te nombra los requisitos, ¿no? En el primer párrafo se establecen esos requisitos que el Tribunal Constitucional también ya los ha recogido en un precedente vinculante. En el caso, el expediente 3741-2005, proceso de amparo TC 3741-2004-2005, proceso de amparo TC, el caso Ramón Salazar y Arlenque. Ahí están los requisitos del control difuso que el artículo séptimo repite. ¿Cuáles son estos 4 requisitos? Para que un juez haga control difuso, primero, el conflicto que está resolviendo el juez provenga directamente de la norma objeto de control. ¿Esto a fin de qué? De encasillar al juez que va a hacer el control difuso. No es que, por ejemplo, un juez está resolviendo un asunto evidentemente civil y se le ocurre inaplicar una norma del Código Penal que no tiene nada que ver con el proceso civil que está resolviendo. Es un absurdo. Para realizar control difuso, el juez tiene que demostrar que el conflicto que está resolviendo proviene directamente de la norma objeto de control. Primer requisito. Segundo requisito, que la inaplicación de la norma sea totalmente obligatoria, relevante o trascendente para resolver el caso. O sea, que si hay otra alternativa para resolver el caso, el juez no puede hacer control difuso. Oye, ¿por qué? Acuérdense aquí que hay que priorizar también el principio de presunción de constitucionalidad de las normas. En principio se presume que las normas son constitucionales, entonces el juez no puede estar inaplicando diestra y siniestra. Pues. Para hacer control difuso, el juez tiene que demostrar que la inaplicación es totalmente indispensable para resolver ese caso. O sea que no hay otra alternativa. Tercer requisito, que la norma no pueda ser interpretada de ninguna forma de conformidad con la Constitución. Eso es básico. O sea, no basta
con que el juez demuestre que la inaplicación es indispensable. Tiene que agotar todos los medios habidos y por haber, para hacer que la norma sea conforme con la Constitución, darle una interpretación. Agotado todos esos medios y la norma sigue siendo inconstitucional, recién procede el control difuso. Vuelvo a repetir, eso tiene un porqué. Se está respetando el principio de presunción de constitucionalidad de las normas, que es un principio que de alguna manera encasilla al control difuso y lo hace que este sea excepcional, que sea la última ratio. ¿Correcto? Y el cuarto y último requisito que está en el segundo párrafo solito, porque estos tres que he mencionado están en el primer párrafo del artículo 6. Y en el segundo párrafo, solito, está el cuarto requisito del control difuso, que no solamente es un requisito, sino que también constituye un límite muy fuerte para el control difuso, un límite infranqueable. ¿Y cuál es ese límite infranqueable? Los jueces constitucionales no pueden dejar de aplicar, o sea, no pueden hacerle control difuso a una norma cuya constitucionalidad ha sido confirmada por el Tribunal Constitucional. O sea, que si el tribunal ha dicho que una norma es conforme con la Constitución, es absolutamente imposible que los jueces digan lo contrario y en virtud de ello la inapliquen. No, es un impedimento reconocido por el propio Tribunal Constitucional en la sentencia de Ramón Salazar y Arlequé y reconocido aquí en el segundo párrafo del artículo 7º del título preliminar del Código como uno de los requisitos del control difuso, pero miren qué tan fuerte es que lo han puesto en un solo párrafo, como el anterior código también lo hace. Y eso es lógico, ¿no? Porque imagínense ustedes que ya, todos somos intérpretes de la Constitución, eso no cabe duda, pero ya pues, en medio de las múltiples interpretaciones, alguien tiene que tener pues la mayor relevancia, debe tener la supremacía, porque si no se volvería un caos. Pues. En nuestro ordenamiento, quien tiene la supremacía de la interpretación es el Tribunal Constitucional. Entonces, si el tribunal dice que una norma es conforme con la Constitución, el juez no puede contradecir, porque si no se desarmaría un caos. Pues. Y eso es algo bajo. Y el tercer párrafo del, del artículo 7º, el título preliminar, ya no te habla del control difuso, pero te habla de lo que se conoce como la jurisprudencia constitucional vinculante o doctrina jurisprudencia. Toda vez que el precedente está en el artículo 7º, esta doctrina, en el artículo 6º, perdón, la doctrina jurisprudencial, que no es precedente, pero que también es vinculante, se encuentra en el tercer párrafo de este artículo 6. ¿Y qué dice? Igual que el código anterior, los jueces interpretarán las normas de conformidad con las resoluciones del Tribunal Constitucional, con las interpretaciones que el Tribunal Constitucional haga en sus resoluciones. Esto lo que hace es demostrar que el tribunal no solamente vincula mediante sus precedentes vinculantes, sino que también vincula mediante su jurisprudencia. Un detalle importante es que este artículo está completamente copiado del código anterior. Y ahí se les ha escapado algo, pero yo creo que obviamente haciendo una interpretación sistemática de artículos, evidentemente tendría que darse, ¿no? La Corte Suprema ahora también va a emitir precedentes, según lo que dice el artículo 6º en materia constitucional de acción popular, pero no todas las sentencias de la Corte Suprema van a ser precedentes. Habrán sentencias que también son jurisprudencia vinculante. Entonces, sí, ahora la Corte Suprema, por mandato del Código, tiene la posibilidad de emitir precedentes, yo creo que también tiene la posibilidad de emitir jurisprudencia o doctrina jurisprudencial. Y obviamente, este último párrafo debería decir, los jueces interpretan las normas y reglamentos de conformidad
con lo que ha dicho el Tribunal Constitucional y también lo que dice la Corte Suprema en materia de acción popular. No lo han dicho porque lo han copiado literalmente, lo han mantenido igualito como estaba en el código anterior, pero yo creo que si se le da la posibilidad de lo más a la Corte Suprema de emitir precedente, lógicamente también tendría la posibilidad de emitir jurisprudencia o doctrina jurisprudencial y que también debería tener vinculancia como la doctrina jurisprudencial o los precedentes del Tribunal Constitucional. El artículo octavo del título preliminar te habla de la interpretación de los derechos humanos y el control de convencionalidad. Ahí también ha habido una novedad muy importante, creo que va a ser trascendental, pero que obviamente tampoco nosotros no vamos a hablar ahora, porque la vamos a reservar para el día martes con el artículo sexto, donde se habla del precedente constitucional. Creo yo que de los 9 artículos del código, estos 2 que hemos separado para la sesión de la próxima semana, del martes, el precedente constitucional y la cuestión de la convencionalidad, son lo más importante y son los que de alguna manera han mejorado notablemente lo que el código anterior decía, porque el anterior código confundía instituciones del precedente constitucional, que ahora ya no es así, y no hablaba del control de convencionalidad, lo que ahora sí se habla, y es más, te dice cómo aplicar ese control de convencionalidad en el artículo octavo del título preliminar, pero como les digo, lo vamos a ver de manera más extensa, porque eso merece toda una explicación sobre la convencionalidad el día martes. Y llegamos al último artículo, el artículo 9 del título preliminar del código. El artículo 9 te habla del principio de integración. Aquí el artículo 9 del anterior código ha sufrido evidentemente también una serie de ajustes. El anterior código en su artículo 9 también hablaba del principio de integración. ¿Qué cosa significa el principio de integración? Por el principio de integración, en caso de vacío o deficiencia de la norma procesal constitucional, eran aplicables de manera supletoria los códigos procesales afines, siempre y cuando no contravenga la finalidad de los procesos constitucionales. Esto es lo que decía el código anterior. Este artículo 9 del título preliminar mantiene el principio de integración, pero lo ha modificado, le ha hecho ciertos ajustes que consideramos son positivos porque ha dado un orden de prioridad que el anterior no mencionaba. Según el artículo 9 del título preliminar, el principio de integración se desdobla en dos. Un principio de integración supletorio, que vendría a ser obligatorio, y un principio de integración subsidiario. O sea, en caso no se llene con lo primero, recién pasas a eso, a lo segundo. El principio de integración supletorio u obligatorio señala que en caso de vacío o deficiencia del Código Procesal Constitucional, será aplicable las sentencias del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia de la Corte Interamericana. O sea, si hay un vacío, una deficiencia procesal, lo primero que tiene que hacer el juez no es ir al Código Procesal Civil, ni al Código Contencioso, no. Se va directamente a buscar una alternativa o una solución en la jurisprudencia del tribunal o en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, aplicando el principio de integración supletoria. Ahora, si no encuentra en el tribunal, en la sentencia del tribunal, o no encuentra tampoco en las sentencias de la Corte, recién aplica el principio de integración subsidiaria. Es decir, aplicará o irá a buscar la solución en los códigos procesales afines. Siempre y cuando, te dice claramente el artículo 9, no perjudiquen a las partes ni contravengan la finalidad de los procesos constitucionales. O sea, te habla de dos requisitos para
la integración subsidiaria. O sea, buscar la solución, el vacío, para llenar el vacío, la deficiencia, en códigos procesales afines. Pero eso, vuelvo a repetir, es lo secundario. En caso de vacío de eficiencia, el artículo 9 te establece un orden de prioridad. Primero busca solucionar el problema mirando, cotejando las sentencias del tribunal o de la Corte Interamericana. Y si ya no encuentras allí, recién te vas a los códigos procesales afines, siempre y cuando no atenten contra las partes o no contravengan la finalidad de los procesos constitucionales. Hasta aquí los 9 artículos del título preliminar del nuevo código. Hay un artículo que era el artículo 8º del anterior código que nos lo han dejado de lado, lo que establecí, el principio que establecí. Pero el hecho que ya no lo reconozcan ese principio expresamente no significa que no se aplique, porque ese principio también es transversal a los jueces en todos los procesos. El artículo 8º del título preliminar del Código del 2004, el anterior, hablaba del principio iura nobis curia. El juez aplica el derecho cuando las partes no lo han invocado o lo han invocado erróneamente. Eso decía el artículo 8º del título preliminar. Vamos a ver en sus 9 artículos de su título preliminar, no menciona por ninguna parte el iura nobis curia. Entonces ya no se va a aplicar. No, yo creo que no es así. El principio iura nobis curia, como les vuelvo a repetir, ustedes bien saben que es un principio transversal, aplicable a todos los jueces, y más aún en el ámbito constitucional. Entonces, el hecho que no se haya incorporado expresamente en el título preliminar ahora, no significa que los jueces ya no lo deban aplicar. No, lo tienen que aplicar, porque es un principio inherente a la función jurisdiccional y que además está en la Constitución. En la Constitución nadie ha sacado el iura nobis curia, sigue manteniéndose. Entonces, lógicamente, por el principio de fuerza normativa, que es una de las 3 finalidades de los procesos constitucionales, el iura nobis curia calza. Y es más, es relevante. ¿Por qué no lo han recogido? No lo sabemos. Creo yo porque, bueno, en ese caso consideraron que no era necesario porque es un principio tan evidente, es un principio tan inherente a la función jurisdiccional que lógicamente no requiere que esté expresamente señalado. Por esa razón. Pero el hecho que no esté, vuelvo a repetir, no significa que no se aplique. Se aplica y es uno de los principios también trascendentales de cualquier proceso constitucional, el iura nobis curia. Bien, señores, hemos llegado al final. Si de repente tienen alguna pregunta, alguna duda, encantado de absolverla. No hay ningún problema. Henry, ¿estás por ahí? Sí, doctor. Bueno, ¿alguna pregunta, doctores? Doctor, creo que no hay ninguna inquietud. Entonces, daremos por concluido la sesión de hoy. Doctores, gracias por su participación. Doctor José Reinaldo, nos vemos el próximo martes. Gracias. Damos por concluida la sesión. Doctor Reinaldo, muy amable. Buenas noches con todos. Listo. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Buenas noches. Opa.